noches. Gracias, Oscar. Yo no sé si fue planteado a propósito hacer justo una clase de economía y seguida de comunicación popular, porque es fantástico cómo se entrelaza una cosa con la otra en los tiempos que vivimos. Porque se entrelaza mucho, en muchos sentidos, lo que tiene que ver con la comunicación y lo que tiene que ver con la economía y las decisiones políticas que llevan a un país a decidir qué tipo de país quiere ser y a partir de la comunicación, cómo nos comunicamos entre nosotros. Y bueno, primero y principal y antes que todo, la comunicación es inherente al ser humano. No existe comunidad que sin comunicación y sin entenderse unos a otros, y entenderse unos a otros son los intereses de cada uno, y en relación a los intereses del de enfrente, que no es ni más ni menos que todo lo que acaba de decir Oscar hasta recién. Lo único que son miradas globales o macro de una cosa que en realidad hacemos todos los días, ¿no? Y pensamos y nos relacionamos y negociamos, entre muchas comillas, los intereses propios con los del otro, entendemos qué es lo que necesita el otro para poder hacer nosotros con él una cosa distinta y comunitaria. Tiene que ver también, y está muy relacionada con lo que decía Oscar respecto de la mirada de esta universidad y la cooperación, tiene que ver con la comunicación, ¿no? Estoy haciendo como la relación más grande, tiene que ver también con el por qué esta universidad se funda de la manera en que se funda y con los principios que se funda, por ejemplo el de cooperación, por ejemplo como una universidad urbana comprometida, pensando en cómo resolver los problemas, entre ellos la comunicación. La comunicación es el problema a resolver, porque el conflicto de intereses y el mayor peso específico de un interés sobre otro define, y esa puja define el mundo en el que queremos vivir, básicamente. Yo quería arrancar justamente con eso, porque lo que dice, me agarré y me escribí acá fuerte, el ver detrás de las cosas que se dicen, decía Oscar hace un ratito. Ver detrás de las cosas que se dicen es tener una mirada crítica respecto de la comunicación, de lo que nos viene. Y lo mismo para la propia, ¿no? Tener una mirada crítica hacia nosotros mismos. Lo primero es que como todo es política, todo es una comunicación, toda comunicación es una manifestación del modo en el que queremos estar en el mundo. Y frente a otra mirada que tiene otro modo, otro interés de estar en el mundo, se produce la puja. Y en este momento nosotros estamos en un momento de coyuntura complicado, donde la comunicación, por eso festejo que se realice el formarnos ni hablar, y estoy como emocionada y nerviosa de estar acá, frente a todos ustedes, porque seguro que ustedes tienen comunicaciones cotidianas que enriquecen cualquier posibilidad de comunicación popular. Y de ahí es donde tiene que partir, todo. ¿Cómo me ordeno? Una cosa, a ver, empiezo con depende de lo que uno quiera, del modo que quiera estar en el mundo, puede plantearse comunicar las cosas de muchas formas. Uno puede comunicar, hablábamos de las migraciones, nunca mejor todo, porque yo tenía preparado para mostrarles. Uno puede comunicar nuestro país como territorio y sus recursos y todo esto, de esta manera, que ahí la ven. ¿Sí? Este es nuestro país, ¿no? Puede comunicarla de esta manera. Ahí están los kilómetros incorporados a partir de una presentación en 2009 que hizo la Argentina, que fue aprobada, por lo tanto, desde hace ya, si no me equivoco, son 2 años que nosotros tenemos este mapa, no como mapa oficial de la Argentina, que dice muchísimas cosas a nivel de comunicación, ¿no? Si nosotros pensamos nuestro país de esta manera, Buenos Aires deja de ser el centro, ¿no? Vendría a ser Malvinas el centro de nuestro país. Vendría a ser el nudo de todo, la comunicación entre océanos, los recursos naturales que están en nuestros suelos, etc. Y otra cosa muy distinta es si yo les presento el mapa así. Son 3 hechos de comunicación de qué modo queremos estar en el mundo. Digamos, podemos hacerlo de diferentes maneras. Estaba justo en relación, yo pensaba empezar justo con esto y que venga
previamente a nosotros una charla sobre economía nos trae como, está muy fresco y está justo en línea. Pensando en eso, la comunicación y cualquiera de los modos de esa comunicación plantean un relato. Y plantean, y depende de quién sea el que gane en términos de medios, legitiman o no determinados modos de estar en el mundo, ¿no? Digo, si un relato, por mayor peso específico, en un mundo globalizado como el que estamos hoy, y donde los medios de comunicación masivos están en manos de los mismos que producen la riqueza de los poderes económicos, tenemos el mismo problema de todo lo que dijo Oscar hasta recién. Por eso la comunicación popular es fundamental. Digo, decía que la comunicación es inherente al ser humano en cualquier tipo de organización y en cualquier tipo de economía que se plantee, ¿no? Es inherente la comunicación y la cultura, que es todo lo que hacemos, ¿no? Desde matear un domingo, desde generar nuestras propias fiestas populares, desde el modo en que nos relacionamos con la familia, ¿no? No es lo mismo nuestro modo de familia, nuestro modo de comunidad que el resto del planeta. Eso se transforma en comunicación y se transforma en determinados valores que nosotros queremos sostener. Digo, la legislación, por ejemplo, es producto de determinados procesos culturales que instalan o institucionalizan determinados valores que nosotros queremos defender. Por ejemplo, y en la última década ganada, digamos, fue amplia la cantidad de ejemplos en ese sentido, el matrimonio igualitario, la autopercepción de género, un montón de cuestiones que fueron primero instaladas en la sociedad de modo cultural para después ser instaladas de modo jurídico o con leyes a partir de nuestros poderes, ¿no? Si nosotros, por predominio de medios dominantes que en realidad están buscando su propio interés, no tenemos una mirada crítica respecto de lo que nos traen, lo que nos dicen, lo que decía él respecto de hay que ver qué esconden, nuestras legislaciones o nuestros modos de habitar el mundo van a venir de arriba para abajo, ¿no? De los intereses concentrados hacia las comunidades. La comunicación popular es justo todo lo contrario, ¿no? Se empieza a desarrollar como un clima de época en el que hay que instalar que el matrimonio igualitario es un derecho de todos, digamos, la elección, por decir un ejemplo entre muchísimos otros, ¿no? Es justamente al revés. Por eso la importancia en este momento de la comunicación, por eso la importancia fundamental en este momento de la discusión de nuestra legislación respecto de la comunicación. Y lo del relato, me quedaba con lo del relato porque también la comunicación hegemónica lo que hace es legitimar determinadas prácticas de nuestras comunidades, ¿no? Digo, en toda comunicación, sea un noticiero, sea una ficción, sea un documental, y subrayo documental, por lo que voy a decir, es un recorte de la realidad. Es un recorte de la realidad de quien está, por supuesto, construyendo ese mensaje, en donde plasma ese modo de estar en el mundo. Es una lucha, es parte de la legitimación de lo que nosotros queremos, ¿no? Generar comunicación desde nosotros mismos. Vuelvo con la palabra relato porque se usó mucho para deslegitimar determinadas cosas. Y resulta que cuando va pasando el tiempo, relatos tenemos todos. Los tienen ellos y los tenemos nosotros. El problema es qué peso tienen, ¿no? en la cotidiana. Esto cuando decía lo del documental, pensando que uno se engaña o parece engañarse, que el noticiero es el que da la información real, o el documental es el que registra lo que sucede ahí, es como lo más transparente. No es cierto, es mentira. Sí, muchachos, tenemos unas preguntas. Sí. Exactamente, pasa lo mismo. Exactamente. También es una política de Estado decidir de qué manera miramos, cómo revisamos nuestra historia y cómo la analizamos nuestra historia y qué tanto de mirada crítica ponemos hacia nosotros mismos y hacia los demás, ¿no? La publicidad es lo más fácil para ver lo que es el clima de época.
La publicidad necesita, en muy poquito tiempo, desarrollarnos a todos una necesidad inmediata, imperiosa de comprar o consumir determinada cuestión. Entonces, para afinar la mirada o afinar determinados discursos legitimados, la publicidad suele ser un objeto de análisis bastante interesante. Pero sucede en todo, sucede en las noticias, sucede en las ficciones. Hoy estamos en la televisión, tenemos en esta coyuntura, no en la del año pasado, se lanza una serie que desconozco el contenido, porque no la vi, pero una serie que por título lleva "Los ricos no piden permiso" y todos lo dejamos ser, ¿no? Como sucede. O también dejamos que suceda en medio de una gran lucha por la igualdad de género, que sigamos consumiendo, sigamos teniendo en nuestra televisión publicidades donde Big Vaporub le dice a las madres que las madres no pueden tomarse un rato de sus hijos, tienen que empastillarse para poder seguir sosteniéndolo. Qué difícil, ¿no? Qué difícil que nosotros además lo veamos y sigamos como si nada, ¿no? No hay una... hay otras publicidades que sí generan. Voy a ir como rapidito a ver si... Esta, por ejemplo. Ya la vieron, ¿no? ¿Lo ubican? Sin que nadie le regale nada. Que pertenece a una minoría, dice además, y te vende un auto de alta gama. Qué flash. Son climas de época. Yo creo que hay una construcción en una parte de nuestra sociedad, exactamente, a eso me refería, claro, a eso me refería con el clima de época. Rapidito, porque ya todos la vieron y además ya vieron los 20 millones de contraspots seguro que hay circulando por ahí, que además son producto de la comunicación popular, ¿no? Por suerte, existe el pueblo argentino, que al mismo nivel que decía Oscar hace un ratito, genera millones de respuestas en esta época donde la tecnología está bastante a la mano y reacciona. No reacciona con la mamá, que toma Vic para poder bancársela. Tendríamos que reaccionar un poquito más también. Pero reacciona con esto en este momento. Pero hay climas de época. Yo buscando, en vez de mostrarles, pensaba qué hacer, si mostrar un contraspot, porque sabía que la publicidad, como fue tan comentada, me imaginé que la habían visto y que también habían visto todos los contraspots. Entonces me busqué otra cosa, busqué otra publicidad del 2003, que seguro la vieron y se la acuerdan, que está muy mala calidad, pero vamos a hacer todo lo posible. Imprentas trabajando, sistema productivo en movimiento, textiles, pymes, negocios familiares que se ponen en movimiento. Moviliza al país la fiesta. Solidaridad, subí, te llevo. Bien, distintos tiempos, ¿no? Está 2003, Quilmes.
Quilmes no se cerró. La planta de... Tremendo. Pero a nivel comunicacional es muy importante la diferencia, digo, de lo que pasaba o lo que estaba en nuestras cabezas en ese momento. Necesitábamos reactivarnos en el 2003, necesitábamos estar contentos, necesitábamos que todos produzcan. También, y a favor de lo que decía recién, también es cierto, y ahí va el tema, no sé si hay de acá cuántos, si hay alguno, trabaja o milita o tiene alguna relación con la comunicación, si hacen radio, si escriben, ¿hay alguno que tenga o no? Ahí. Tenés un programa de radio. Muy bien, ¿y vos? Bien, perfecto. O sea, que tienen alguna acción concreta, diaria, respecto de la comunicación. Y lo que les decía al principio del recorte. Yo puedo plantear, yo podría haber dejado esto del clima de época hasta ahí y no decirles que también les mentí. Hice un recorte para mostrarles un punto. Cualquier comunicación debe tener, lo primero que tiene que tener en la cabeza es a quién quiere interpelar. Nosotros vimos recién dos publicidades, una que vende cerveza y otra que vende autos de alta gama. Claramente quieren interpelar a públicos diferentes. Si yo lo planteo, digo, como lo planteé recién, más allá de que hay una parte verdadera en lo que estoy diciendo, estoy errando, estoy diciéndoles, estoy haciendo un recorte para fortalecer una idea que les quiero contar. La verdad es que Quilmes necesitaba vender una cerveza, es distinto, y está pensando en otro público. Entonces, lo primero importante de todo es tener muy claro a quién queremos interpelar y de qué manera, con qué objetivo, para poder hacer cualquier hecho comunicacional, cualquier absolutamente. No es solo cuestión de hablar, sino tenés ahí los programas que decía Oscar, que se la pasan hablando, sin conocer. Pero también interpelan a determinado público. Pero si nosotros ahora, en el medio de esta coyuntura que estamos, ¿no?, donde los poderes económicos son los que dictan hacia dónde debe ir el destino de las políticas públicas de este país y cuáles son las decisiones, y etc. En la comunicación pasa lo mismo. Estamos en un momento en donde se hace muy necesario discutir y debatir y pelear y luchar para garantizar es una cosa que solo puede hacer el Estado Nacional a toda la población de toda la Argentina, la pluralidad de voces, algo que ya venimos escuchando y se dice todo el tiempo. La ley de medios hoy judicializada, en pleno debate por una nueva ley, la ley que se logre ahora, porque la coyuntura es la que estamos, nos gobierna quien nos gobierna, somos democráticos, tenemos que por los medios democráticos seguir peleando para poder conseguir determinadas cosas. Lo más importante es poder garantizar esa pluralidad de voces. ¿Por qué garantizar la pluralidad de voces? Sobre todo en este momento, en el momento donde todo se plantea alrededor del mercado, y no voy a repetir todo lo que bien dijo Oscar hace un ratito. Si el mercado es el que define, estamos perdidos, ¿no? Y si además de todo, toda la política pública o todo programa de gobierno se comunica y nosotros, sin ningún tipo de mirada crítica, nos la morfamos, estamos al horno primero, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros necesitamos es pelear por la pluralidad de voces para que lo que nosotros y los menos favorecidos, digamos, que los que no tienen los medios de producción, los que no tienen el capital, los que no tienen nada de todo lo que Oscar decía, estén presentes en el sistema de medios argentino. Porque lo que está en disputa es el sentido, ¿no? Es lo mismo que decía, el sentido de todo es lo que está en disputa, es lo mismo que dice la publicidad de la meritocracia, digo, es lo que nos legitima como sociedad. Si solo escuchamos una campana, estamos al horno. Yo voy a ver si puedo saltar un poquito. Por ejemplo, porque voy rápidamente a lo siguiente, que es, en la comunicación Estados Unidos, por ejemplo, entendió que la creación de discurso de comunicación era fundamental
para lograr sus objetivos. Por algo existe Hollywood, por algo es el tanque que existe y por algo tiene el financiamiento y el fomento extraordinario que tiene en Estados Unidos, ¿no? Nosotros, y otra cosa importante de la ley de medios y de la importancia de la comunicación tiene que ver con entendernos a nosotros mismos en términos de comunicación no como consumidores, porque no lo somos, somos audiencia. Y tenemos derecho de participación en esa comunicación y tenemos derecho a vernos representados o ser nosotros quienes emitamos. No todos pueden comunicar en los medios, no todos pueden, no, sí, perdón, todo el mundo puede. No estaría bueno que todos hablemos, porque si no, no hay nadie que escuche, ¿no? Entonces, ese vínculo es importante y es importante en esa disputa no, vernos representados, pelear por vernos representados en esas comunicaciones y en los medios, el sistema de medios públicos, etcétera, por varias razones. Me pasó tiempo atrás que haciendo zapping en la televisión, uno empieza a encontrar cosas como, por ejemplo, me encontré un capítulo de una serie de abogados yanqui, donde todo el capítulo giraba alrededor del dictador Chávez, donde todo el capítulo giraba en torno del negocio del petróleo, y además de todo el capítulo, los argumentos de no sé, bufé de abogados cancherísimo de Estados Unidos, lo llamaba dictador a Chávez por proteger el petróleo venezolano, ¿no? Era muy claro, hasta los argumentos de ellos eran absurdos en eso, pero era un dictador. Siguiendo, haciendo zapping, y eso es una instalación de un enemigo también, ¿no? Estados Unidos, siendo uno de los países que más guerras, también es cierto que es el que más películas de guerra produce. ¿Por qué? Porque hay que explicar la ausencia de los hijos, hay que explicar las mujeres solas, hay que generar y legitimar las acciones de la guerra en la comunidad cotidiana, en la comunidad que se vive todos los días. No es casual que sea el mayor productor de guerras, de armamentos, y que además sea el mayor productor de películas del género bélico. Donde siempre son héroes, donde van a invadir es donde hay que salvar a la comunidad a la que estás matando, ¿no? Es tremendo. Es tremendo. ¿Cómo? Y también legitiman la tortura, los malos tratos, etc. Y siempre... ¿sí? Y lo peor es que exactamente, lo peor es que la gente se lo cree. ¿Y qué nos pasa acá? En general no somos nosotros los protagonistas de esas películas. No hablan de Afganistán, hablan de Vietnam, hablan de lugares lejanos, qué sé yo, con culturas lejanas. No nos vemos interpelados a nosotros como comunidad en esas películas. Entonces nos pasa de largo y capaz que no hacemos esa mirada crítica. Pero también, haciendo zapping, me pasó que me encontré con esto. Yo hice un recorte de una serie que se llama Covert Affairs, que sería como, no sé, como romances encubiertos, no es romances, sería como, sí, romances encubiertos, como vínculos encubiertos. Es una serie donde una chica rubia re buena, re buena, es de la CIA y es un agente encubierto, justamente. Ya la había agarrado un par de veces, estaba con ese momento de no querer pensar en nada y la dejé, ¿no? Dije, bueno, a ver qué dice esta chica. Y cuando empezó, me encontré con una escena, yo les voy a ir pasando, no entero, es imposible, le corté como las escenas principales del capítulo para entender lo que me fue pasando a medida que iba avanzando el capítulo, pero no se los voy a adelantar, lo voy a mostrar. Ahí vamos. Eso que estaba ahí, antes era una oficina en Washington de la CIA, y este compañero que estaba ahí le estaba contando a la rubia buena dónde era su próxima, sí, él le sigo, su próxima misión, ¿no? Entonces le dice algo como esto: aterrizarás en una encantadora pequeña sección del paraíso. 160 kilómetros, no hay ninguna montaña, pero no importa, de Buenos Aires, ¿no? No importa. Atención a lo que acaban de decir, el perfecto lugar para el intercambio de operativos extranjeros era la Argentina, ¿no? Perfecto lugar para hacer una operación de la CIA. Sigue. Esa era la primera. Presentaba la serie así, yo dije, Argentina, 160 kilómetros, si hay montañas, yo me quedo viendo esto, a ver qué, ¿no? Siguió la serie, no les voy a pasar toda la serie era que ella tenía que salvar a uno que estaba acá y se lo tenía que llevar a Estados Unidos, ¿no? La serie continuaba entre sus peripecias, a ver si vuelve a dar play.
bajaban, se encontraban, y de pronto pasaba esto. Dije, la Federal, aparecía la Federal. Eso es algo bueno, dice. Ella le dice que no. La persecución de que tanto les gusta. Y la CIA puede contra todo y todos, también contra la Policía Federal. Y así dejaban a la Policía Federal, sin ningún tipo de culpa. Un representante del gobierno de Estados Unidos se le ocurre pasar por arriba de la Policía Federal Argentina y encima son los buenos, ¿no? Eran los héroes de la serie. La serie continuaba. Siguen escapando. Manifestación popular. Una vez más, se cruzan con la policía. Mierda. Poderosa la muchacha. Y esto sigue así, Estados Unidos produce, y sus series y su ideología y idiosincrasia, puede pensar en que es capaz que un ciudadano representante de una institución estadounidense puede ir a cualquier lado del mundo, de aplastar sus instituciones, quebrar toda ley y seguir siendo el héroe, ¿no? Eso acá. No termina acá la serie, cada vez que pasaba, resulta ser que el chico era periodista y necesitaba hacer chico es italiano, y necesitaba hacer una publicación que no estaba seguro en ningún lugar del mundo, menos en Estados Unidos, ¿no? Había que sacarlo de ahí de todas formas. Ellos siguen en el plan de escapar, más piñas. Lo podríamos saltar un poquito. Digo, esto está filmado acá, además, ¿no? Ahí llega el helicóptero Salvador. De la CIA, por supuesto. Washington está al tanto de todo. Pero llegan los malos. Chan. Y hay un policía héroe para ellos, corrupto para nosotros, porque le debe un favor a Washington el señor. Y los deja ir. Para el relato, nuestra institución, que es la Policía Federal, en el relato de ellos es la corrupta, ¿sí? Y consigue un héroe en quien los deja escapar, o sea, hace una ilegalidad. No termina ahí, porque lo más tremendo fue cuando terminó el capítulo.
Resulta ser que hay una imagen enorme, se levantan en el helicóptero y se van hacia el horizonte y bajan en un lugar, en un atardecer bello, donde claramente nuestros dos protagonistas se enamoraron y es el momento del amor y del buen final, donde estaba todo bien. Habían aterrizado en un hangar. La CIA había sacado a estas personas de Buenos Aires en un helicóptero y había aterrizado en un hangar misterioso. No importa, lo que dicen son cosas de, sí, qué linda sos, vos también. Nada más. Pero es importante la música, ¿no? Romántico. Y el último plano. ¿Qué hay de raro en el último plano? Ah, sí. Este aquí. Bajaron en las Falkland Islands. Sí. La comunicación, incluso y sobre todo la que es de entretenimiento, legitima políticas y elige enemigos para legitimar futuras acciones, ¿no? Hoy estamos, lo dejé encima con la música romántica que me parecía tremendo, ¿no? Yo lloraba mientras la veía. No por el amor, justamente, ¿no? Es tremendo. Digo, en este momento, esta serie fue hace, yo creo que lo habré visto hace 1 año y medio, más o menos, este capítulo, donde estábamos con una política exterior muy determinada respecto al tema Malvinas. Hoy se está discutiendo la instalación de 2 bases norteamericanas en la Argentina. No veo ninguna marcha respecto de eso, tampoco. Digo, la comunicación es una manera de legitimar las decisiones políticas, del modo de estar en el mundo y de los poderes que manejan tanto la comunicación como las decisiones políticas. Decíamos, lo que les decía, a ver si me organizo lo último que tenía. Respecto de la ley hay muchísimas cosas y sería como una conversación muy larga, me hubiese gustado por ahí contarles un poco más de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, qué es lo que se defiende y por qué hay que seguir peleando por ahí, pero lo dejaremos para otro día. Porque hoy las tecnologías, lo mismo que decíamos antes, las tecnologías para comunicarnos y para establecer y para pelear y para poner en valor ese modo de estar en el mundo que nosotros queremos, que es lo que determina las políticas que exigimos de nuestros gobernantes para que se cumpla, digo, que estemos más cerca de ese lugar que queremos habitar como comunidad. Es necesario tener estrategias que no necesariamente son de los comunicadores, es de todos, pero para los comunicadores estrategias lúcidas. Lúcidas me refiero no porque sean originales ni que tengan, sino lúcidas por muy pensadas. Pensar bien a quién queremos hablarle, de qué manera queremos hablar y qué queremos lograr con lo que queremos decir. Es muy importante. Sobre todo existiendo hoy las redes sociales, la posibilidad de mandar mensajes masivos, ¿no? Como por WhatsApp o por las redes, o de generar determinadas estrategias para contar lo que queremos contar. Y también deliberadas, discutidas, discutamos entre todos qué queremos decir y a quién se lo queremos decir y de qué manera es la mejor manera de interpelar a quien le queremos hablar. Frente al tanque hegemónico de los medios, ya sea Hollywood o los medios de comunicación, los canales, frente a una realidad hoy donde la posibilidad de los medios sin fines de lucro o de ONGs no están pudiendo acceder a tener un canal de televisión, una radio, hacer su trabajo, es muy importante la claridad del mensaje que queremos dar, a quién queremos moverle la entraña para que reaccione. Y es muy importante pensar en mensajes disruptivos que cambien ese clima de época. Volviendo a la meritocracia, reaccionar frente a eso y generar nuevos mensajes que salgan del lugar establecido. Digo, estamos en un momento en donde el relato que se está instalando es el otro, no era el que teníamos
y el tan discutido anteriormente, donde la meritocracia es un valor importante, donde el mérito y etcétera. Y la única manera de hacerle batalla al frente y al tanque hegemónico de comunicación es en red. Es entender también qué es lo que nosotros tenemos que sabemos hacer mejor, no querer hacer todos lo mismo. Por eso decía lo que decía antes, de no es que todos tenemos que convertirnos en comunicadores, porque alguien tiene que escuchar del otro lado y también tiene que hacer el análisis del otro lado. Y probablemente nosotros no seamos los que hagamos todo en la comunicación, probablemente nos salga bien una cosa. Y la comunicación puede ser una fiesta en el barrio, puede ser un mensaje de Facebook o puede ser lo que quieran, pero estar. Y estar muy claros en qué queremos decir respecto de eso. Unir esfuerzos es la única manera. Estando hoy en disputa de una legislación tan discutida como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que le han volado un plumazo y parece que todo el mundo sigue y que no pasa nada, sí pasa. Y la única manera es estar todos juntos, entender cuál es. Juntos no me refiero porque todos tendremos distintas cosas, digo, pero sí que cada uno pueda aportar y entender que lo que uno puede aportar es diferencial de lo que puede aportar el otro y que seguramente el otro conmigo haremos una comunicación mucho mejor y el otro, y así. Entonces el trabajo de las redes es fundamental y sobre todo en lugares, y ya me voy cerrando, lugares particularmente acá donde estamos, el conurbano, estigmatizado históricamente por los medios. Acá es donde sucede el delito, acá es donde corre la sangre, acá es donde nos tiran la bosta encima y nos traen la basura. Digamos. El conurbano es un lugar en donde los medios se han preocupado siempre por mantenernos tristes. No hay ni ficciones, ni noticieros, ni documentales, no hay, seguramente habrá, pero son minoritarios, que cuenten nuestras alegrías, que cuenten nuestro cotidiano, que cuenten en el conurbano otra cosa. Es necesario regionalizar los medios, es muy necesario que todos podamos contar la historia del lugar donde estamos, porque si no, nos la morfamos de arriba, digamos, nos morfamos 9 de julio, nos morfamos los problemas de la gente del 9 de julio, ni hablar Tucumán, ni hablar Jujuy, ni hablar Tierra del Fuego, ¿no? Lo que tiene el conurbano es que está a la sombra, está al lado, entonces también es difícil esa disputa, ¿no? Estamos todo el tiempo mirando a Capital. Y los medios de comunicación, ni hablar. Los medios de comunicación, históricamente, antes de la movida que generó la ley, o la discusión y debate de la ley, estaban ni siquiera en Buenos Aires, estaban en un barrio, estaban en Palermo y desde Palermo hablaban y contaban y nos decían lo que tenemos de dejar de hacer, Suárez y su costumbrismo. ¿Dónde están nuestras historias? ¿No? Me parece la primera pregunta para movilizar cualquier tipo de comunicación. Y también es cierto, como decía Jauretche, que los pueblos tristes no vencen nunca. Se han dedicado históricamente a estigmatizar el lugar donde estamos hoy, ¿no? Hay que empezar a contar nuestras historias felices también. Y son parte de la lucha, eso no significa dejar de pelear por otras cosas. Pero es importante que los medios de comunicación y nosotros generemos los encuentros, porque ni siquiera tiene que ver con una producción audiovisual. Encontremos la manera de visibilizar el ser y estar en este sur. Porque es la única manera de tener fuerza para pelear para otra cosa, para seguir peleando por la ley, para seguir pensando nuevos productos comunicacionales, para seguir pensando en los encuentros y de qué manera nos encontramos comunitariamente, nos colaboramos cooperativamente. Porque lo que nos piden es que seamos esto es muy chiquitito, pero ojalá se entienda y se pueda ver. Lo que nos piden en esa estigmatización es ese chiste de Quino, donde estamos todos en el mismo barco. Y lo que dice abajo, por si no llegan a leer, dice, ¿cómo que no rema más? ¿Me extraña, Fernández? ¿Estamos o no estamos todos en el mismo barco? ¡Pah! Durísimo. Bueno, es eso lo que nos está pasando a nivel comunicacional y por esa es la necesidad de vernos reflejados e identificados en los medios de comunicación, sean cuales fueren. Y contar también cuáles son nuestras alegrías, las que nos dan fuerza, que son el encuentro, que son la mirada con el otro, la coincidencia con el otro, no solo la coincidencia, sino la disidencia, lo que uno tiene y lo que el otro no tiene y lo que es posible intercambiar. Si no, no hay comunicación posible que crezca y que se fortalezca. Va de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Es muy importante.
Y bueno, entonces vamos a cerrar, porque cualquier cosa, en este momento donde la tecnología está a la mano y si tenemos ganas de interpelar a alguien, tiene que ser por la positiva. Y tiene que ser por la positiva porque queremos tener el mundo, queremos tener un mundo mejor, queremos tener una Argentina mejor y para eso hay que ganar las elecciones, hay que organizarse y hay que invitar a los que ya no están a que se acerquen a mirar de este lado del relato y puedan entender lo que dijo Oscar del modo de organizar la economía y a partir de eso entender nosotros y poder comunicarlo, y comunicar nuestras alegrías e invitarlos. Por eso la comunicación puede ser una pintada en una pared y está en la mano de todos. Así que los invito con esta foto hermosa a que venzamos. Vamos a vencer.